Ok, muy bien, empezamos la grabación. Chicos, buenas tardes. Dios y la Virgen me los bendiga, me las bendiga en el día de hoy. Que se estén cuidando, que estén bien de salud. Ustedes y sus familias, recuerden que tenemos que seguirnos cuidando. Estamos todavía con la pandemia. Los necesitamos buenos y sanos en casa. Los necesitamos buenos y sanos para el desarrollo de sus procesos de aprendizaje. Como han visto, con la profesora Abril estamos coordinando las prácticas docentes de ustedes. Eso lo vamos a reforzar ahorita en etnografía. Para que ustedes tengan experiencia, la primera experiencia de observación de clases dentro del contexto de la mediación de TIC, que es lo que ahorita mismo está pasando con los colegios. Eso lo vamos a ir desarrollando poco a poco, la observación. Y eso nos lleva al tema que estamos viendo aquí ahorita en educación. En educación educativa 2. Y tiene que ver con eso de observaciones acerca del conocimiento. ¿Sí? Se me pegó el timbre. ¿Se me oyen bien? Parece que el team se pegó un momentico ahí. Upa, se pegó. Sí, profesor, anda pegando, la señal estaba barro. Sí, sí, sí. Bueno, lo que les decía, les estoy hablando de etnografía porque como ustedes van a realizar una observación, ¿sí? Participante de un proceso, entonces es bueno saber, bueno, entonces esa relación entre el observador o sujeto que conoce frente al sujeto u objeto de estudio que es conocido, cómo debe ser esa relación. Y por eso es que este tema se plantea aquí desde la investigación 2, superada la etapa pues, inicial de los tipos de conocimiento, de método científico y demás. Por eso es que la siguiente etapa es esta. ¿Los demás me escuchan bien? Porque es que se les pusieron los iconitos aquí en blanco. Iriana me oye, Doraine me oye, Anderson, porque Gabriel ya me dice que sí, pero ¿y los demás? Sí, profe, sí se escucha. Sí, profe. Ah, ok, listo, bien. Sí, sí, porque se estaba pegando. Profe, yo lo oigo entrecortado. Yo también escucho entrecortado a veces, pero es por mi conexión. Ah, ok, Angie, ok. Sí, creo que sí, internet. Se entrecorte. Bien. Bueno, entonces ese es el tema que viene ahora. Entonces primero vamos a plantear el temario del parcial. Primero eso. Profesor, Dime. ¿Te oigo? Dime. lo que pasa es que Jamie Yesurún, ella no puede entrar a la clase. ¿Por qué? Le pidió a usted que le mandara el link de la clase. Sí funciona. No sé, pero dice que no puede entrar. Yo también la estoy llamando desde la clase, pero tampoco puede. No sé qué pasará ahí. Pero ella sí completó su proceso de matrícula porque eso también tiene que ver. Yo creo que sí, porque siempre entra en todas las clases. Ahorita también estamos en la didáctica normalito. Entonces vamos a mandarle el link porque qué raro. A ver, yo lo busco acá. A ver. Que se pega, es que él se demora, me congela el computador también. Profesor, que ya pudo entrar. Ah, bueno, menos mal. Menos mal porque esto me ha demorado para poderlo hacer. Bueno, ya. Es que ahorita Ya. hola, es que ahorita se
se parpadeó el Teams. Y eso me afectó todo. No sé qué le pasó, algo pasó, en alguna parte algo ocurrió. Estoy tratando de compartir la pantalla y no me está mostrando las páginas, sino los iconos de los programas. O sea, en vez de mostrarme la página Word, me está mostrando el icono de Word. Vamos a ponerlo para ver si me lo abre. Vamos a ver si me lo abre. Ahí lo están viendo, me imagino. Espérate, está compartiendo. Ahí lo deben estar viendo. ¿Están viendo el Word? Sí. Bueno, ok. Entonces, voluntario, voluntaria. Estamos repasando lo que vimos en la clase pasada, el temario, que va a ser el temario del parcial. Bien, entonces, ¿qué habíamos dicho hasta este momento? Primero empezamos por los tipos de ¿qué? Conocimiento. ¿De qué? De conocimiento. Y hay dos tipos de conocimiento. El conocimiento que es, ¿de qué tipo? Empírico. Empírico común. Ese es el natural que todos tenemos. Tenemos una capacidad de conocimiento empírica, limitada. ¿Y por qué es limitada? Porque de arrancada está sujeta, depende de nuestras percepciones, de la capacidad de nuestra percepción. Y de acuerdo a cómo percibamos el mundo, será esa forma de conocimiento. Entonces, imagínense cómo puede comparar la forma de yo conocer el mundo empíricamente, o sea, perceptiblemente con el de otra persona. Es difícil. ¿Sí? Pero es un tipo de conocimiento natural. Y por esa misma naturaleza dijimos que es subjetivo. ¿Alguien se acuerda el nivel de subjetividad que corresponde? Porque hay dos niveles. Es subjetivo de dos maneras. ¿Quién me la recuerda? Profe, es objetivo porque parte de lo general a lo específico. No, ese es el conocimiento científico. Estamos todavía en el conocimiento común. Ah, ya. No. Entonces, el conocimiento común es subjetivo, que es lo contrario. Y cuando hablamos de subjetivo es porque es subjetivo en dos niveles. Miren que subjetivo, ¿sí? La misma palabra subjetivo implica que está dentro, debajo de, adentro de la piel, adentro del sujeto, ¿sí? Entonces la subjetividad se da en dos niveles. Una que sería ¿cuál? ¿Que sería cuál? ¿En quién se da la subjetividad? En el sujeto. Exacto. Y también se da en ¿qué? El sujeto es una. El objeto. Más o menos, no el objeto. Ojo, ¿ah? Ok. Ahora vamos a mirar esa relación del objeto y el sujeto, que es el tema que sigue ahora, que es importante tenerlo claro. El nivel de subjetividad primero se da a nivel interno del que observa, del que investiga, ¿no? Del que está conociendo. Ahí va una. Pero también esa forma de conocimiento estará limitada o dependerá de qué, dijimos. El conocimiento que tenga la persona. Sí, exacto, ese es uno. Subjetividad interna. Como yo perciba, así conoceré. Ya. Pero hay otra, pero también ese conocimiento estará limitado, condicionado ¿a qué? A las creencias, ¿no? Sí, pero tiene que ver un poquito con lo que decía el compañero, cuando ya sale de mí. O sea, yo quiero conocer, yo quiero percibir lo que hay frente a mí. Y si hay una neblina, ¿podré percibir lo que hay frente a mí? El entorno, profe. Eso, el entorno, Faber, muy bien. Faber lo está diciendo correcto. Entonces, hay dos tipos de subjetividades, recuérdenlo. La interna, cómo yo percibo, y la segunda es el entorno mismo. Como se me muestra el entorno, así será mi conocimiento, ¿sí? Entonces, si el entorno me muestra que es plana la Tierra, entonces yo creo, por mi conocimiento empírico de la percepción, que la Tierra es plana. No la ve plana, ¿sí ves? Entonces, el conocimiento también está limitado por el entorno. Si me cambian las condiciones del entorno, cambiará mi conocimiento. Cuando ya yo estoy en un transbordador y ya yo miro la Tierra y me doy cuenta que es redonda, entonces ya me cambió la circunstancia, me cambió el conocimiento. El ejemplo que habíamos visto era el de la gente que puede saber la hora mirando el cielo. La sacas de ese contexto y la colocas en Europa donde hay estaciones, ya no le sirve ese conocimiento. Saber dónde queda tal farmacia. El día que la farmacia la cambien de calle o el día en que ya no haya una ruta que pase por allí, pues ya cambia ese conocimiento de cómo llegar. Es decir,
El empirismo tiene esa circunstancia de que depende del contexto, depende de quien lo observa o de quien lo percibe, ¿sí? Bueno, y filosóficamente hablando, eso tiene una serie de consecuencias, ¿sí? Por ejemplo, que si la causa-efecto es real o no y demás, porque yo no la puedo percibir. Y así, cosas así, cuando se basa en la percepción. Entonces, el conocimiento común tiene la limitación de que es subjetivo tanto por parte del sujeto como por parte del entorno. Está limitado a eso, ¿sí? El conocimiento complejo, en cambio, va más allá de la percepción y, como decía el compañero, es objetivo. ¿Por qué? Porque es universal, me sirve en todas las circunstancias. No importa que cambie el entorno, el conocimiento será el mismo y servirá en todos los escenarios. 2 por 2 es 4 en la Tierra, en Júpiter, en Saturno, en Alfa Centauri, en la Vía Láctea entera, 2 por 2 será 4. En este universo conocible en el que estamos nosotros, ¿sí? ¿Sí ven que es un conocimiento que perdura más allá de que yo quiera o no creerlo? Será así aunque yo quiera o no creerlo, y será así sin importar la circunstancia. Hasta ahí estamos claros. Se diferencia también del conocimiento común ¿en qué? En que se produce una serie, ¿se produce qué? Está mediado por qué. ¿Qué distingue el conocimiento científico del complejo? Que está mediado por qué. Que es sistemático. A ver, ¿quién me lo dice? Esa es pregunta del parcial. Profe, repita la pregunta. El conocimiento complejo va más allá del conocimiento común. Porque al tener como meta generar conocimiento que es universal, objetivo, que sirve para todos los sujetos y en todas las circunstancias, media en él una serie de pasos que son sistemáticos. ¿Cómo se llama esa serie de pasos? Dijimos. El método científico. El método científico. Si en el método científico estamos ante un conocimiento que es especulativo, empírico. El método científico son esa serie de pasos rigurosos, sistemáticos, que me reducen lo más posible el error que me pueden producir las percepciones. El factor humano yo lo reduzco. ¿Por qué? Porque lo complemento con el razonamiento, el producto de la razón lógica coherente. Es esa que me dice que lo grande no cabe en lo pequeño, que positivo y positivo da positivo, que positivo y negativo da negativo. Esa serie de consecuencias lógicas de la razón. Y esa distancia, ese distanciamiento de saber que lo que yo voy a investigar está fuera de mí, eso lo vamos a revisar ahorita, me permite determinar una serie de datos que voy a poder percibir de esa realidad externa a mí. Entonces yo lo hago a través del método científico. Sin esa mediación del método científico estoy adivinando. ¿Sí ven? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Estamos repasando por dónde va, porque esto es el temario del parcial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Jamie, ¿todo claro? Todo claro. Bueno, sigo. El método científico, recuerden, es aquel que va a mediar en ese conocimiento y por lo tanto, con el método científico, el investigador elige el enfoque que le va a dar a su investigación. Eso lo van a conocer más adelante. ¿Qué enfoques hay en una investigación? Y también me va a permitir determinar las técnicas e instrumentos que voy a utilizar para recoger esos datos, de acuerdo al enfoque que yo escoja. Pero todo, no importa el enfoque, todos se van a basar en el método científico. Esa combinación, digamos, se basa en teorías y paradigmas, que eso lo vamos a tener más adelante, las teorías que hay sobre el tema que yo estoy determinando investigar, ¿sí? O la realidad o el aspecto de la realidad que yo quiero explicar o entender, ¿sí? Entonces yo genero unos experimentos para llegar a unas conclusiones basado en el método científico. Entonces, la idea central cuando uno aplica el método científico es la realidad vista como fenómeno. Entonces, la realidad
yo no la puedo conocer toda. Porque esta es la pregunta trascendental filosófica. ¿Es posible conocer la realidad? No, no es posible conocer la realidad. Tendrías que tener la mente de Dios, por decir algo. Tendrías que tener una mente infinita en tiempo y espacio para poder conocer toda la realidad. Lo único que podemos conocer es una parte de la realidad. La parte de la realidad que deseamos estudiar. Y la forma de poderla estudiar es entendiéndola como un fenómeno que se me presenta. Y como tal ese fenómeno yo lo puedo descomponer en partes. En las partes que intervienen para que el fenómeno se dé. ¿Recuerdan el video de la clase pasada? Donde se hablaba del método científico. Este señor investigador de la bata verde. ¿Qué fenómeno quería investigar él? El de la electricidad. ¿Sí? ¿Qué era lo que plantea su investigación? Si el agua salada conduce a la electricidad. ¿Sí? Entonces la electricidad se le presenta como un fenómeno que él debe descomponer en los elementos que forman el fenómeno. En este caso sería la corriente eléctrica, el agua y la sal. Y eso fue lo que él hizo, la descompuso. Por un lado tenía la corriente, por otro lado la botella, el envase con agua y el envase con sal. Y experimenta ahí. Y al hacer la experimentación llega a las conclusiones. Y las conclusiones es que el resultado de contrastar la hipótesis, que ahora vamos a ver los pasos del método científico, con los resultados. ¿Pero qué resultados? De contrastar la hipótesis con los elementos en los cuales yo dividí el fenómeno. La realidad se me presenta como un fenómeno. Y ese fenómeno yo lo debo poder segmentar en las partes que generan el fenómeno. Todo fenómeno se puede segmentar en partes. Eso es lo que hace usted como científico. Después veremos que esas partes se llaman variables. Más adelante se verá. Porque yo no puedo cogerla toda sin descomponerla. Imagínense que este señor Bigman va a estudiar la conductividad de la electricidad y no separa en componentes de la electricidad. ¿Cómo la va a estudiar? ¿Sí se dan cuenta? Lo mismo hace el biólogo. Entonces yo quiero conocer la anatomía o cómo funciona el cuerpo de una rana. La tengo que diseccionar, la tengo que abrir para ver cómo funciona por dentro, los órganos, todo, las coyunturas, las articulaciones, ¿sí ven? Por eso es que se hacen las disecciones. La biología tiene eso. Si tú quieres conocer algo, lo segmentas, lo divides, lo partes en pedazos para poder saber cómo funciona. De resto, tú solamente ves el fenómeno como se te presenta. ¿Sí? Miren que esta es una pregunta de la filosofía. ¿Qué puedo conocer yo y cómo lo puedo conocer? En el cómo lo puedo conocer hay varios puntos de vista. Esos puntos de vista es lo que se llaman paradigmas. Eso lo verá más adelante conmigo. ¿Sí? De acuerdo a cómo yo conciba la manera, el cómo de cómo puedo yo conocer esa realidad, yo estaré en alguno de los paradigmas. Veré la realidad fenomenológicamente, veré la realidad empíricamente, veré la realidad racionalmente, ¿sí? Veré la realidad como la consecuencia hermenéutica de un proceso que se da en el tiempo. Hay varias formas de mirarlo. Eso es de acuerdo a la postura del investigador. Pero lo que sí es claro es que yo la realidad como fenómeno la tengo que poder interpretar en segmentos, en partes. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Sí les quedó claro hasta ahí? Profe, disculpe, ¿puede repetir? Es que no le entendí muy bien, se escucha así, entrecortado. ¿Qué entendiste tú? María Camila, ¿qué entendiste tú? Te devuelvo la pregunta, ¿qué entendiste tú? No le escuché muy bien, la verdad. ¿Quién se lo explica a María Camila con sus palabras? ¿Todas escucharon? ¿Pueden alguien decírselo con sus propias palabras? El profe hablaba de la realidad y de cómo, y después tocó los paradigmas. Hablaba de del método científico como manera de ver la realidad y también habló de que hay diferentes formas de verla y a esto se le llama paradigmas, que son como diferentes cristales con los que podemos observar la realidad de diferentes formas. Muy bien, buena definición. El cristal con el que vemos la realidad, los anteojos con los cuales vemos la realidad. Muy bien. Entonces, yo de acuerdo a cómo mire la realidad, yo la estudiaré. ¿Sí? Pero lo que sí es claro, que necesito que tengan clarito, es que la realidad no se puede estudiar sola. O sea, en su integralidad.
porque la realidad es todo lo que me rodea. Yo escojo, yo segmento, yo escojo que voy a estudiar de la realidad, y eso que escojo se me va a presentar como fenómeno. Y el fenómeno yo lo debo poder dividir para poderlo estudiar. Eso es lo que se llama análisis. Es lo que hace Bigman en el experimento. Separa el agua, separa la sal y la corriente eléctrica. Esos elementos en los cuales intervienen en el fenómeno y que yo los puedo segmentar para estudiarlo, es lo que se llama variables. Eso lo veremos más adelante. ¿Por qué es importante hacer eso? Porque cuando lleguemos a la experimentación va a ser sobre esas variables. Cuando Bigman experimentó, la hipótesis la comparó ¿con qué? Con las variables. La variable agua, la variable sal, la variable corriente eléctrica. Si tú no tienes segmentado tu realidad, lo que vas a estudiar en variables, no tienes sobre qué hacer la experimentación. ¿Sí se dan cuenta? ¿Dónde se hace eso, profe? En los pasos del método científico, ¿ya? Pero la base es esa. O sea, yo voy a estudiar un fenómeno en la realidad, la tengo que descomponer en los elementos que intervienen en esa realidad, descartar los que no y quedarme con los que sí generan ese fenómeno, para poder experimentar sobre ellos mi hipótesis o posible explicación de cómo funcionan para que se dé el fenómeno. Y entonces vienen los pasos del método científico. O sea, esa es la razón de ser de que existan esos pasos. ¿Sí ven? Esos pasos se fueron decantando con el tiempo, pero la base es esa. ¿Cómo puedo yo conocer un fenómeno de la realidad? Entonces, el primer paso será ¿cuál? ¿Quién me recuerda el primer paso? Observación. Observación. ¿El segundo paso cuál es? Formular. ¿Formular qué? Una pregunta. Hipótesis. La hipótesis. ¿Ok? Después formular una pregunta. Ajá, ahí donde viene lo que estamos planteando. ¿Sí? Yo hago una observación del fenómeno, pero yo hago la observación del fenómeno con miras a qué. Con miras a qué, a poder separarlo, o sea, poderlo clasificar en los elementos que lo conforman, ¿sí? Y con esa observación, ya yo puedo, después de leer los teóricos, que eso lo veremos más adelante, generar la hipótesis. Para poder generar la hipótesis va a contestar la pregunta. Va a contestar, o sea, la hipótesis es la posible respuesta o solución a la pregunta problema, a la pregunta de investigación. Y esa surge de la observación que yo haga, de los elementos que la observación yo determino. Entonces, el primer paso es la observación. ¿Para qué la observación? Para poder determinar qué elementos conforman el fenómeno, o sea, qué variables voy a utilizar allí. Convierto el fenómeno en pregunta-problema, ¿sí? Para pasar al paso 2, que es plantear la hipótesis. La hipótesis será, en ese caso, entendida como posible respuesta o solución. Como es posible respuesta o solución, la base es que yo tengo que convertir el fenómeno en pregunta-problema. ¿Sí ven? O sea, hay un paso entre el 1 y el 2, que todavía, pues, como ustedes están apenas empezando, pues todavía no se puede desarrollar. Pero hay un paso que va en la mitad, porque es el que pasa de la observación y los elementos a llegar a la pregunta-problema que se va a resolver en el 2, en la hipótesis. Pero básicamente, lo que se está viendo ahorita con Bigman y con lo que estamos viendo ahorita en la teoría, es que, bueno, primero hay una observación, que es una observación no empírica, o sea, no es una observación empírica de conocimiento especulativo, es una observación científica. Yo observo para clasificar, para determinar los elementos de ese fenómeno. Y eso es lo que nosotros llamamos en ciencia caracterizar. ¿Algunas han escuchado esa palabra, caracterizar? Es decir, descomponer el elemento, el fenómeno, en los elementos que lo caracterizan. Eso es lo que significa eso. En el caso de la corriente, el agua, la sal y la corriente eléctrica, el experimento que estaba ahí. Entonces, el primer paso es la observación para caracterizar, o sea, diagnosticar. Diagnostico qué elementos lo componen. Elementos que componen ese fenómeno.
Después convierto ese fenómeno en una pregunta, problema, ¿sí? A la cual yo le voy a dar una posible respuesta o solución a través de mi hipótesis, que es el paso 2. Ahora sí, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Cuál es el 3? Experimentar. ¿Y en qué consiste experimentar? Poner a prueba la hipótesis anteriormente planteada. Ajá. ¿Al compararla con qué? Está bien lo que dijeron, pero ¿comparada con qué? ¿Cómo hago eso? ¿Comparo qué? ¿La hipótesis con qué? Con la realidad. Ah, ya ve. ¿Y qué acabamos de decir que es la realidad? ¿Qué acabamos de decir que es la realidad? ¿De qué está compuesta la realidad que dijimos? Del entorno y de los No. objetos, ¿no? De una parte subjetiva. No, Fragmentos de teorías. esta palabrita de aquí. Que acabamos de decir, tú solo puedes conocer la realidad cuando la divides en elementos para estudiarla. Si tú quieres saber cómo funciona la mano, tienes que abrir la mano y ver cada parte de la mano. ¿Sí ven? Si quiero saber cómo funciona un televisor, tengo que coger el televisor, abrirlo y ver cómo las partes del televisor funcionan. Tengo que segmentar la realidad para poderla estudiar, para poder saber cómo funciona. ¿Sí ven? Eso es lo que hago yo desde la observación. Después planteo la hipótesis, la posible respuesta o solución de cómo funciona. Cómo esos elementos juntos funcionan. ¿Y qué hago en la experimentación? ¿Comparo qué? ¿La hipótesis con qué? Con lo que observé. Exacto, exacto, con los elementos, ¿sí te das cuenta? ¿Qué hizo Big Man en el experimento? La hipótesis de él es, el agua salada conduce a la electricidad. ¿Y qué hizo él? Tomó los cablecitos y ¿qué hacía? ¿Los sumergía dónde? ¿Dónde los metía? En la sal y el agua por separado. Exacto, porque el agua y la sal son los elementos en los cuales él separó el fenómeno. Si tú no tienes los elementos, ¿en qué vas a experimentar? ¿Sí te das cuenta? Listo, voy a experimentar. Ajá, pero ¿qué vas a experimentar? Tengo que tener los elementos en los cuales yo voy a hacer ese experimento. Esos elementos los determino en la observación. ¿Sí ven? Entonces él separó en 3 elementos básicos la conductividad de la electricidad. Lo separó en corriente eléctrica, agua salada, perdón, agua y sal. 3 elementos, corriente, agua y sal. ¿Y qué hizo? Aplicó los cables con la corriente, primero en el agua, después en la sal y después en la combinación de las dos, para poder después llegar ya a las conclusiones. ¿Sí ven? Él lo separó en elementos. Si tú no separas en elementos, no puedes tú experimentar, porque ¿en qué vas a experimentar? Es que yo creo que el televisor funciona cuando esta pieza se unen, el cátodo, el elemento, el chip, pues lo que tú quieras. Bueno, vamos a probar si es cierto. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Experimentar, coger ese chip, coger ese alimento, unirlo para ver si es verdad que funciona así. ¿Sí ves? ¿Sí me están entendiendo ahí? Porque este es el ABC. Si no tienen eso claro, les va a costar trabajo. Sí, profe. Haz de cuenta cuando tú tienes un problema de la realidad tuya. Por decir algo, que alguien se enfermó en tu casa. Es un problema. Entonces, vamos a buscar la solución al problema. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos el problema en las partes en que lo componen, ¿no? Que es que él está enfermo porque no tiene el dinero para las medicinas, porque la EPS no lo atendió, porque está solo. ¿Sí ves? Estás dividiendo el problema y entonces tú comienzas a uno por uno a estudiar cada parte de ese problema. Eso es lo que se llama análisis. Tú comienzas a analizar para ver cómo va solucionando en cada elemento para finalmente, al sumar todo, genere la solución. ¿Ya? Entonces, no, vamos a decirle a mi tía que venga con él para que él no esté solo y lo cuide. Vamos a hacer una vaquita, una rifa entre todos y entonces de ahí sacamos la plata para las medicinas. Vamos entonces a meterle una tutela a la EPS con el cuñado que es abogado, porque en todas las familias mínimo hay un abogado en la familia, un cuñado siempre es abogado, para que lo atiendan en la EPS. ¿Sí ven? Es eso, uno descompone para poder generar las soluciones. En todo el tiempo lo estamos haciendo, en la vida cotidiana lo estamos haciendo. Entonces yo tomo esos elementos
y yo experimento contrasto, comparo la hipótesis con esos elementos para verificar que en verdad estoy correcto, estoy en lo correcto al decir cómo funcionan, en mi solución, en mi posible forma de explicar cómo funcionan. Y yo voy anotando eso en el cuarto paso, que es el análisis de los resultados, ¿sí? Es decir, los datos. Y los datos son numéricos. Y los datos son numéricos. Es decir, yo aplico unas técnicas e instrumentos, que son estas de aquí, de acuerdo a la investigación que estoy realizando, o sea, de acuerdo al enfoque, al paradigma que yo escojo, y yo a esos técnicas e instrumentos se las aplico a los elementos del fenómeno, o sea, a las variables, esto se va a llamar después variables, y yo voy anotando lo que los datos me van dando, ¿sí? En la comparación entre mi hipótesis con esos elementos y cómo funcionan. Anoto los resultados, ¿sí? Y después llego finalmente a las conclusiones. ¿Qué es lo importante con las conclusiones? Que las conclusiones son el punto de vista del investigador, ¿sí? Es lo que el investigador, digámoslo así, no digamos conjetura, pero sí, son las reflexiones a las cuales llega después de haber realizado los pasos anteriores. Y por lo tanto, esas deducciones a las que él llega, esos razonamientos a los que él llega, tendrán grado de validez, porque lo está soportando los datos numéricos, la experimentación que realizó, los elementos que escogió y todos esos pasos sistemáticos que él utilizó para llegar a esas conclusiones. Y si alguien quiere refutar eso, tiene que hacer esos mismos pasos. ¿Sí entendieron eso? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, entonces, si estos son los pasos del método científico, ¿cuáles serán las características del método científico? ¿Recuerdan? Hay una que siempre dicen ustedes que es facilita. Es sistemático. Primero es que es sistemático. Bien. ¿Por qué es sistemático? Porque sigue una serie de pasos que no te los puedes volar, porque si te los vuelas te sale mal, ¿sí? Y esa serie de pasos deben darse en ese orden. O sea, tú no puedes saltarte esto en desorden o volarte alguno. Entonces, primero que todo es sistemático. El método científico es sistemático. Otra característica, ¿cuál será? ¿Cuál será la otra característica que tiene el método científico? Que es objetivo. Eso, que es objetivo. Sí, eso está ahí. ¿Por qué es objetivo? Ahora sí lo podemos indicar. Porque se basa en la relación, que es lo que vamos a ver, es el tema que estamos mirando ahora en la tarea, la relación de la realidad, lo pongo yo para que lo entiendan bien, de la exteriorización de la realidad. Es decir, es objetivo, ¿por qué? Porque la realidad es externa a mí. Como la realidad es externa a mí, las conclusiones a las que yo llegue se darán en todos los casos y en todas las circunstancias, sin importar que yo como persona esté de acuerdo o no con ellos. Pero así será, porque obedece a una ley natural, a unas dinámicas naturales. Entonces, es objetiva. ¿Por qué? Porque la realidad está afuera de mí y yo la puedo conocer. Y por lo tanto, la forma en que funciona la realidad, ¿sí?, se dará por fuera de mí, quiérelo yo o no. Entonces es objetiva. ¿Sí han entendido eso? Sistemático porque sigue una serie de pasos. Vamos a anotarlo aquí para que no se nos olvide. Sigue una serie de pasos. Es objetiva por la relación de que la realidad es externa a mí, ¿sí? Vamos a ponerlo de otra forma para que les quede todavía más claro.
Funcionamiento universal de la realidad. Es decir, las conclusiones a las que llego con el método científico serán objetivos, es decir, será sobre el funcionamiento universal de la realidad. ¿Qué otra característica tiene el método científico? Profe, puede ser que es demostrable. Perfecto, verificable. ¿Qué quiere decir? Que se puede comprobar en la realidad. No puedo hablar de ciencia si no puedo verificar los resultados. ¿Sí ven? No es que acabo de encontrar una forma de generar energía, una forma de producir energía con agua. Ajá, muéstremelo. No, pero nada más me salió una sola vez. No lo puedo reproducir. Entonces, ¿para qué sirve? O sea, no te lo puedo creer. Tengo que creerte a ti. Se vuelve subjetivo. Es verificable. El producto de la ciencia tiene que poderse verificar en la realidad, comprobarse. Y no solo comprobarse, que se pueda replicar. ¿Sí? La comprobación en la realidad tiene ese carácter de repetirse. No puedo repetir el experimento. Si tú no puedes repetir el experimento para que te dé los resultados que me dio a mí, entonces no es verificable. ¿Sí se dan cuenta? ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir aquí? Siento que es sistemático y no me puedo pasar. Si yo digo que es sistemático el método científico y no puedo saltarme ningún paso y tengo que de manera rigurosa seguir esos pasos, entonces, ¿qué característica tendrá también? Si yo digo que con rigor tengo que seguir esos pasos, ¿será entonces qué? ¿Quién me lo dice? Riguroso. Exacto, riguroso. El método científico es riguroso. ¿Por qué es riguroso? Porque es sistemático. Entonces, es riguroso porque los pasos no pueden alterarse. Ejemplo de eso, que lo estamos viviendo. La vacuna contra el COVID-19. Todo el mundo con ganas de que esa vacuna salga para enero. Que acaban de decir, no señor, esa vacuna se demora otro año más. ¿Por qué? Porque yo no me puedo saltar los pasos rigurosos. Cada paso tiene un tiempo determinado para desarrollarse. ¿Qué pasó? Que por andar con el afán, en la parte de la experimentación con seres humanos, ya hay gente que se está enfermando. La vacuna le está generando enfermedades. Y tienen que indagar qué efectos colaterales está generando la vacuna. ¿Por qué? Porque por madrugar no amanece más temprano. Yo no puedo saltarme o sea, los tiempos y los pasos se necesitan de esa manera para poder tener los resultados efectivos que se requieren. Yo no puedo acelerar las cosas. Es más, esa es la base de los argumentos de las películas, ¿no se han dado cuenta? Entonces el científico quiere probar el suero que diseñó y no ve la hora de probar el suero, entonces lo inyecta él mismo para ver qué pasa y entonces ahí cuando viene la película. Entonces se vuelve un monstruo, se convierte en un hombre invisible, lo que sea. Es porque quiere adelantarse a las cosas. Entonces el planeta de los simios es la misma cosa, ¿sí ven? Es decir, yo no puedo flexibilizar, hacerle trampa al método científico, a los tiempos del método científico. No puedo hacer eso. Debe ser riguroso, debo ser riguroso con esos pasos. Y debo ser riguroso también en la manera de hacer los pasos. No puedo hacer las cosas corriendo o de manera rápida por salir del paso, para que me salga más barato, me salga más fácil. No, es riguroso. Otra característica que tiene, que es tentativo. ¿Qué significa que es tentativo? ¿Qué significará que sea tentativo? Comparable. Más o menos. Se basa en el ensayo y error. Por eso es que es tentativo. Si los resultados, si la conclusión de mi investigación, no, o sea, da que mi hipótesis no coincide con los resultados, entonces yo genero una nueva hipótesis, ¿sí ven? Hasta que logre explicar el fenómeno, ¿sí ven? Entonces es tentativo, ensayo y error. Esto no funcionó, esto sí funcionó. Fíjense que en el video, es lo primero que pregunta es, ¿ustedes qué creen? ¿La electricidad la conduce la sal o el agua? No, la conduce el agua. Nada, no, al hacer el experimento no. Estás equivocado. Entonces la sal tampoco es la sal, estás equivocado.
son caminos que se toman y que ya se sabe que no sirven. Entonces, como ya están equivocados, entonces uno sigue a la siguiente etapa. Entonces debe ser la combinación de agua y sal. ¿Sí ven? Ensayo y error. ¿Algún otro? Estos son los básicos. ¿Algún otro? ¿Algún otro que haya quedado por fuera? ¿Alguien tiene otro más? Entonces los voy a colocar aquí. Es escéptico. No te entendí. Es escéptico, profe. Es el séptimo, no entiendo lo que me quiere. Ah, ya, el número. Escéptico. El Ah, el método escepticismo. científico es escéptico. Exacto, muy bien, muy bien. Vamos para allá. Ya yo sé lo que él quiere decir con eso. Tentativo. Basa en el escepticismo. Escepticismo. Con C. SC, ok. O sea, ¿qué significa que se hace en el escepticismo? Que tú siempre estás dudando de lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que hace Big Man? ¿Será la sal? ¿Será el agua o serán los dos? O sea, nunca dar las cosas por sentado. Siempre estar dudando. ¿Por qué? Porque una de las metas del método científico es reducir lo más posible el factor humano, el error humano. Entonces vamos a colocar aquí características del método científico. Estos son los puntos del parcial. Todo esto que estoy anotando acá. ¿Cuál es el otro punto del parcial? Los tipos de conocimiento. Común. O sea, todo lo que vimos sobre la teoría del conocimiento común y complejo. Es decir, los tipos de conocimiento común. El de la sabiduría popular, el del conocimiento que se da por repetición técnica, ¿sí? El procedimental que se llama. El que es con los mitos de los seres imaginarios. La relación ciencia, realidad, conocimiento. ¿Qué significa eso? Lo que habíamos dicho. ¿Cuál es el propósito de la ciencia? ¿Encontrar verdades? No, es darle un sentido a la realidad a través del conocimiento. A través del conocimiento. ¿Y por qué tengo que darle sentido a la realidad? Porque el ser humano tiene un miedo instintivo a lo desconocido. Busca formas de explicar la realidad para darle sentido a la realidad y darle sentido a su lugar en la realidad. Y entonces por eso las explicaciones son primero mitológicas, después de sabiduría popular y después procedimental con la repetición técnica de los procesos que ya conoce. Después vimos el método científico. ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son los pasos? Las características del método científico. Esos son los temas del parcial. ¿Alguna pregunta? Se los anoté acá para que lo tengan, y lo copien y lo peguen y para que ya quede guardado en la memoria del Teams. Profe, el conocimiento también sirve para la supervivencia del sujeto. Claro, claro que sí. Porque los avances de la ciencia pues permiten que la vida mejore, la calidad de vida mejore. Muy bien, buena respuesta también. O sea, alteran la realidad porque primero ya la realidad tú la conoces y ya puedes manejarla. Ya el fuego para ti no es algo extraño, como pasaba con los primitivos hombres. Pero también al mismo tiempo, el producto de la ciencia cambia la realidad. Ahora mismo no podemos concebir la realidad sin el celular, sin la tablet, sin todos estos avances de la ciencia. Entonces, eso ha hecho la vida del hombre mucho más cómoda. Muy buena respuesta.
Entonces, después de haber visto esto, los tipos de conocimiento, después de haber visto, vamos a colocar aquí en el que se me olvide. ¿Qué se pegó? Después de haber visto el método científico en el escepticismo. Después de haber visto el método científico, los tipos de conocimiento, la diferencia entre el conocimiento común y el conocimiento simple, el papel del método científico en el conocimiento complejo, esto que acabamos de repasar, porque ya no podemos seguir machacando sobre lo mismo, eso va a ser la evaluación. Vamos a mirar ahora la relación entre el investigador, en este caso el investigador educativo, que son ustedes, ¿sí? Y el objeto de estudio. Hay una dinámica que se genera ahí entre el objeto y el sujeto que conoce. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Entonces, primero vamos a hacer como siempre hacemos. Vamos a revisar quién realizó el compromiso y quién no, o quién me lo va a mandar por mail, quién se atrasó y por qué se atrasó. Te permito un momentico. El Teams me permite abrir aquí la plataforma. Preguntas con respecto al parcial. Todavía no he diseñado en qué va a ser el parcial. Lo estoy colocando ya, pone el martes que ya lo coloque. Y ustedes lo manejan como manejan los compromisos. Ustedes llegan allí a la semana de parcial, que será la pestañita de al lado. Dirá semana 4 parcial. Descargan el parcial, lo contestan y lo montan ahí en la manita. Ok. Bueno, entonces aquí está la semana 3, que es la semana que corresponde a la actividad del día de hoy, de la tarea, del trabajo individual. Vamos a mirar cómo nos fue acá. Somos 25 compañeros, 26 con Blanquicet. Vamos a ver. ¿Qué les parece esto? ¿Ah? Ja, 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 ja. Entonces miren las conclusiones a las que uno llega. Profe, es que la fecha de cierre de la tarea es el domingo. ¿Cierto? Entonces, profe, todavía tengo tiempo de hacer la tarea. Esto tiene su pro y su contra. Ventaja, hombre, que el estudiante todavía tiene más tiempo para hacer la tarea, no se le acumula con las otras, ¿sí? Pues tiene el fin de semana para poderla realizar. Pero tiene la desventaja. Primera desventaja, ¿cómo yo les voy a dar el tema hoy si nada más 9 personas hicieron la tarea? Entonces, ¿de qué voy a hablar? Es decir, al momento que usted no haya realizado la tarea, usted todavía desconoce el tema y como lo desconoce no me puede participar. Entonces usted automáticamente queda en una actitud pasiva de todo lo que yo le diga. Y no es la idea. La idea es que usted participe, cuestione, pregunte. Yo le puedo hacer preguntas y usted responda. O como hizo el compañero que lo hizo muy bien, explicarle a la compañera que tenía dificultad para entender el tema, porque no me escuchaba a mí, con sus propias palabras le dijo lo que estaba yo explicando. ¿Sí ven? O sea, hay una interacción, una dinámica. Hay que tratar de manejar interacciones, sobre todo cuando es mediado por las TIC. Y no lo puedo hacer si solo 9 personas han realizado la actividad. Entonces, lo que yo puedo hacer es como hacer una introducción del tema y hasta ahí. Y hasta ahí, porque hasta que no lo desarrollen yo no puedo dar la clase, porque termino haciendo clase magistral. ¿Sí? Y yo no me quiero volver dictador de clase. Eso es del siglo pasado y antepasado. Entonces vamos a... quiere decir que ninguno me lo ha enviado todavía por email porque ninguno está atrasado. También eso significa eso, ¿no? Entonces déjenme, yo aquí voy a ver, vamos a colocar... Ah, ya sé por dónde voy a hacerlo. Espérense un segundo. Me la pusieron cuellona. Vamos a ver. Déjenme yo selecciono aquí la diapositiva, cómo la vamos a mirar.
Están viendo la diapositiva, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, aquí está la actividad, ¿no? ¿Cuál es el tema? El investigador educativo, que es lo que son ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque la investigación educativa es un tema social. Como vamos a ver más adelante, hay una investigación un tipo de investigación que es la que se encarga de estudiar los procesos sociales, que es diferente a las investigaciones que estudian los fenómenos naturales. Una cosa son los fenómenos naturales, que no opera ningún ser humano ahí, y otra cosa son los fenómenos sociales. Eso lo veremos más adelante. Y la aplicación del oficio del investigador, obviamente, si es educativo, será en el aula de clase. ¿Qué es lo que usted va a desarrollar? Eso lo vimos en etnografía. El pensum de la Universidad Americana no es solamente la formación de un docente con las competencias para poder generar enseñanza del idioma español y del segundo idioma, sino que también va a ser un docente investigador. Es decir, va a aplicar sus conocimientos de investigación en el aula. Y por eso son todos estos módulos de investigación. ¿Sí? Vamos a saltar esto acá porque no lo van a entender. Profe, una preguntita. Sí. Ya que menciona la cuestión del pensum de la universidad. Ajá. Entonces yo también podría como dar clases de investigación. Claro. Ok. Es que acuérdense lo que vimos en etnografía. Usted puede realizar proyectos de investigación, proyectos curriculares, realizar grupos, puede ser usted supervisor de proceso. Eso lo vimos cuando estábamos viendo las diapositivas. Ok. Gracias. Bueno, entonces, de estas diapositivas, ¿qué les voy a dejar como para contextualizarlos hoy? La base, que es lo que veníamos mirando el método científico, la base de la investigación social, igual que la investigación de los fenómenos naturales, digámoslo así, es que existe una relación entre el objeto y el sujeto. ¿Y cuál es esa relación? Que la realidad es externa a mí, que sería la señora que está aquí con el ojo ahí, y el investigador que está del otro lado de la ecuación, en la realidad, observándola desde afuera. O sea que el investigador, de alguna manera, aunque pertenece a la realidad, cuando va a investigar, digámoslo así, se despega de la realidad para poder observarla. Es decir, no está en el ruedo, sino que se va hacia la barrera para poder estudiar la corrida de toros, algo así. Entonces, la lámina, la lectura es en torno a esa relación y qué consecuencias trae esa relación entre el objeto y el sujeto de estudio. Entonces, la concepción de la realidad para poder haber una ciencia, una investigación, es que la realidad es fáctica, o sea, que existe por fuera de mí, es externa porque existe fuera de mí y por lo tanto será objetiva. ¿Sí ve? Y será lo que les dije yo al comienzo. Se podrá entender como un fenómeno que se puede dividir en elementos que yo puedo observar y no solo puedo observar, que es lo que hayamos dicho, el primer paso del método científico, sino que será una observación con miras a obtener las características de ese fenómeno. ¿Sí? Además, la realidad debe ser atemporal e independiente al investigador. Esa es la base de la investigación. En este caso, aplicada a los sujetos sociales. Es decir, ¿cuál va a ser la realidad o el objeto de estudio que yo sobre el cual voy a investigar? Los elementos del proceso educativo. Para poderlos investigar, yo tengo que tener claro que están externos a mí, son independientes a mí, son fácticos, o sea, están dándose en la realidad y por lo tanto yo puedo descomponer el proceso de aula en fenómenos observables, en elementos observables. ¿Quiénes intervienen? ¿Qué elementos intervienen para que se dé ese fenómeno? El que sea. El bullying, la comprensión lectora, la competencia matemática, todos los temas habidos y por haber. Pero yo los debo poder descomponer en fenómenos observables, externos a mí para yo investigarlos. Hasta ahí los puedo dejar. Porque después viene la relación de ese investigador con ese objeto. O sea, cuando tú investigas hay una relación con esa realidad y de alguna manera te afecta eso. De eso es que trata la lectura. ¿Preguntas? No hay preguntas. Disculpe, profe. Diga. Yo estaba un poco enredado porque no supe cómo hacer la tarea.
¿Por qué no solo qué? Entonces no sé, Ajá, no ajá. sé en qué basarme para hacer la tarea. Pues en la lectura que está en el EVA. En el EVA está la lectura del compromiso. La de generalización es la generalización un objeto esencial de toda investigación, esa. Sí, la investigación. Mira la que te la estoy mostrando acá. ¿No está, ¿la estás viendo acá? Dice lectura. Y aquí está lectura. El oficio del investigador educativo. Página 1, página 2, página 3, página 4, página 5, página 6. Por eso es que les di más tiempo para hacer la tarea. Y si quieres ver el documento completo, lo buscas acá en el link. Pero aquí te estoy dando la selección de la lectura. ¿Qué voy a contestar yo de esa lectura? ¿Todo eso? No. Voy a hacer un resumen. Voy a hacer un resumen. ¿Ya? El resumen puede ser en forma de ensayo, puede ser en forma gráfica, puede ser infograma, puede ser como tú lo quieras, pero que sea el análisis de los elementos de la lectura, que está subdividido está en subtítulos. El oficio del investigador educativo, las decisiones del investigador social, la distancia con el objeto de estudio, formación en investigación educativa, eso. ¿Dónde está eso, profe? En la semana 3 que está aquí, ¿verdad? Que es esta semana. Formación en investigación educativa. ¿Sí lo estás viendo, Jesús? Sí, profe. ¿Dónde lo voy a subir, profe? Aquí donde dice actividad de trabajo presencial. Acá puedes descargar tu compromiso. Pum, lo pones ahí. Sería subir, no descargar, pero bueno, ahí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a pasar la lista para terminar. Profe, disculpe una pregunta. Dale. La lectura, yo la puedo basar, o sea, hacerla en un mapa conceptual con un esquema así. Así No es. puede- Exactamente. Lo que no te va a aceptar es copiar y pegar de Google ni nada de eso. Obviamente eso no te lo acepta. Que sea construido por ti. Pero, Ok. pero que estén los elementos de la lectura, porque cuando vayamos a hacer la socialización y yo te pregunte, tú puedas contestar. No se queden callados o calladas. Ok, profe. Bueno, entonces, Profe, dígame. profe, en este trabajo usted también dijo que podríamos que se podía trabajar, perdón, en parejas o individual, ¿cierto? No, no lo dije. Si lo hubiera dicho, lo No. hubiera anotado aquí. No, si lo hubiera anotado aquí. Sí, profe, usted lo dijo. Profe, usted lo Me dijo. pareció Sí, que profe, sí, profe. Sí, profe, pues yo lo hice en pareja. Bueno, entonces espérense, yo lo Profe, anoto en yo mi... también, profe, usted lo dijo. Entonces espérense, yo lo anoto aquí en mi diario de campo, en mi diario de clase. No lo anoté en el diario, por lo tanto, pues yo confío en mí que no lo dije, pero como ustedes me dicen que sí, entonces lo voy a colocar aquí. Trabajo en grupos. Grupos de 2, ¿no? Máximo, ¿no? Parejas, ¿no? Entonces, parejas. Listo, ya lo anoté acá, parejas. Muy bien. Bueno, no ha pasado nada porque no lo he revisado. Muy bien, listo. En parejas, pero que estén los elementos allí. ¿Qué hago yo en la próxima clase? Pregunto quién trabajó con quién, saco la lista para poder asignar las notas. Bueno, gracias por la aclaración. Arias, Presente. Año, Presente. eso. Bolaño y Diana, Presente. Cantillo, Presente. son.
Cárdenas. Presente, me está contestando por el chat. Muy bien. Chaparro. Presente. Eso. Cruz. Presente. Eso, ¿cómo se lo oye de nítido? De la Rosa. Presente. Bien. Espinosa. Presente. Hurtado. Presente. Eso. ¿Qué me le pasó a la clase pasada, Hurtado? Profesor, yo le expliqué. Ah, ok. Yo con esta memoria de pollito que tengo. Yesurún. Yesurún. Nada. Yesurún estuvo casi toda la clase, profesor, pero se le fue el internet. Ahorita, hace poco. Entonces coloquémosle internet. Coloquémosle Vicente Jiménez, vuelvas. Ok. Jiménez, vuelvas. Sí está. Entonces vamos a colocarle. Sí, vamos a dejarle que sí. Algo le pasó. Jiménez ya está. Ok. Londoño. Presente, profe. Eso. Moreno. Presente, profe. Ok. Payares, Jesús. Ah, me volé. Muñoz, Arboleda. Presente. Bueno, ya le pongo ahí. Arboleda. Muñoz, Arboleda. Mallory. Mallory. Jesús Pardo. Pardo. Sí, que lo había visto, ¿eh? No, nada. Parra. Presente, profe. Peña. Enfermo y todo, pero ahí está. Peña. Polo. Presente, profe. Príncipe. Eso, ya me contestó por el chat. Ramírez. Presente, profe. Bien. Rodríguez. Presente, profesor. Eso. Rúa. Solano. Presente, profe. Bien. Bien, Merlúa sí ha tenido problemas con ese internet, ¿verdad? Todas las clases le ha pasado lo mismo, mire. ¿Se dan cuenta? En la clase del viernes pasado, la del 8 de septiembre, la de 11 de septiembre, o sea, viernes, martes, viernes. ¿Alguien ha podido comunicarse con ella o habla con ella? ¿No? ¿Ninguno? ¿Con Juliana? ¿No? Profe, la que hablaba con ella era Mallory, pero Mallory no pudo hoy asistir a clase, entonces no sé. Ella el semestre pasado tuvo también bastante problemas con eso. Sí. ¿Blanquicet vino hoy? No, profe, porque estuvo sin internet, sin luz. Creo que todo el día, hasta ahorita que yo le escribí por el trabajo y me contó. Anda, pobrecito. Entonces ahí lo anoté internet también para que lo tengamos todo claro. Bueno, chicos, no es más. Hagan el compromiso. Repasen los temas para el parcial. Nada de nervios. Es un tema que ya han visto, que ya hemos repasado. Se los dejé llevar aquí los temas para que pues, lo revisen. Lo tengan lo copien y lo peguen si quieren. Porque ya quedan. Profe, no lo puede. Disculpe. ¿No puede enviar esa diapositiva por el WhatsApp?
¿Cuál diapositiva? ¿Esta? ¿Esta que estábamos viendo ahora? Sí, ¿dónde están los temas del parcial? No, eso no es diapositiva, eso no es un Word que estaba armando con lo que estábamos diciendo. Bueno, el Word. No, pero es que yo aquí en el chat lo anoté. Lo que está en el Word está puesto aquí. Copié y lo pegué acá. Los pasos del método científico, las características del método científico, los tipos de conocimiento, la relación ciencia-realidad-conocimiento, ya está puesto en el chat. O sea, yo copié y pegué. O sea, esto es lo que está ahí. Lo que está ahí es lo que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces chicos, quedamos así. Les deseo un feliz fin de semana. Que me les vaya bien en esta semana de parciales. Nada de nervios. Recuerden pues que en nuestro modelo autorregulativo ustedes son responsables de su propio conocimiento y ustedes son un buen grupo. Se nota que son un buen grupo. Cuídense mucho. Un abrazo virtual desde acá.